Bien. Bueno, la idea del día de hoy sí es, bueno, relacionar un poquito eh, el tema que veníamos viendo con sistema digestivo, que era esto de nutrición, ¿sí? Y además, sí, con los otros caracteres que también tienen que ver con la nutrición, que son el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, ¿sí? Que en conjunto participan en las funciones de nutrición, ¿sí? Y que van a ser los que van a regular este balance de materia y energía que va a estar eh, en el cuerpo, ¿sí? Es la forma en que nos relacionamos con el entorno, ¿sí? Y esto va a estar regulado, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles eran las funciones de la nutrición? Bueno, era una propiedad, ¿sí? De la vida, que era la que habíamos visto la otra vez, ¿sí? Fundamental para la supervivencia, ya que permite crecer, desarrollarse, renovar tejidos y disponer de materia y energía necesaria para el funcionamiento del organismo, ¿sí? Entonces, el metabolismo lo que va a regular es todo este crecimiento, desarrollo y renovación de los tejidos, ¿sí? En donde distribuye la materia y lo forma de una manera específica, ¿sí? Esa forma en que dispone esa materia y energía no va a ser la misma en un humano, en una planta, ¿sí? E incluso entre diferentes humanos, ¿sí? Entre yo y mi hermana, entre mi hermana y yo, vamos a tener diferentes tipos de proteínas, por ejemplo, diferentes tipos de estructura de pelo, de ojos, bueno. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a regular esa entrada y salida de materia y energía. Entonces, la captura de nutrientes es para renovar las estructuras corporales, obtener energía para realizar esas actividades. Esos nutrientes que nosotros habíamos hablado la otra vez son las biomoléculas, ¿sí? Que habíamos visto los hidratos de carbono, proteínas y lípidos, ¿sí? Además del oxígeno y el agua, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es un nutriente? ¿Sí? Perdón. Son sustancias que los organismos utilizan como combustible y materia prima para la síntesis de sus propias sustancias, para los procesos de crecimiento y reparación del organismo, como fuente de energía para impulsar la maquinaria biológica. Entonces, esos nutrientes que habíamos visto, como hidrato de carbono, lípidos, proteínas, oxígeno, agua, van a ser utilizados o como materia o como combustible para realizar todos esos procesos biológicos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué sería el metabolismo? Son la suma de reacciones químicas, ¿sí? Que voy a correr esto. Son la suma de reacciones químicas que tienen lugar en la célula en que participan sistemas multienzimáticos relacionados. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos viendo que hay una cadena de sustratos, ¿sí? Y de enzimas que se relacionan directamente con un solo tipo de sustrato inicial, ¿sí? O el que le toca, ¿no? ¿Sí? Puede ser no el inicial, pero sí un tipo de sustrato específico. Y que a veces el producto de una reacción puede ser el sustrato de la próxima, ¿sí? Entonces, en este metabolismo hay un intercambio constante de materia y energía entre la célula y el entorno, ¿sí? Entonces dice, las funciones del metabolismo, la obtención de energía química a partir de moléculas combustibles, ¿sí? No cualquiera puede ser utilizada como fuente energética, ¿sí? Tiene que haber enlaces de alta energía en su composición, como es el caso de las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono. Bueno, conversión de principios nutritivos exógenos, o sea, por fuera de nuestro cuerpo, en similares de construcción o precursores de macromoléculas, por ensamble de los mismos para formar proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y otros componentes celulares. O sea, tomamos esos componentes, ponele, de una papa, de un bife, de vaca, y lo transformamos hasta sus partes más pequeñas y lo reacomodamos en nuestro interior para constituirnos. Entonces, la formación y degradación de las biomoléculas, ¿sí?
es necesaria para las funciones especializadas de nuestras células, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de metabolismo, un segundo. Vamos a tener dos tipos de metabolismo, ¿sí? Vamos a tener el anabolismo y el catabolismo, ¿sí? Ambos son utilizados en conjunto por cada una de las células de nuestro cuerpo, ¿sí? El anabolismo lo que va a realizar es, a partir de sustancias sencillas, formar sustancias complejas, ¿sí? ¿Y cómo va a hacer esto? Bueno, consumiendo energía, ¿sí? Entonces, el metabolismo se divide en dos partes, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo va a partir de sustancias sencillas a sustancias más complejas, ¿sí? Y para eso va a consumir energía. Eso era una vaca, sí, era una vaca, chicos. Sí, estoy en lo de mis viejos. Bueno, entonces, el fin de semana largo, ¿qué quieren? Siempre me agarran con la vaca. Es que a esta hora le dan de comer. Y bueno, es lo que ha hecho. ¿Qué le voy a hacer? Sí, era una vaca. Bien. Bueno, entonces, seguimos. Para formar estas sustancias complejas, ¿qué son? Bueno, pueden ser proteínas, lípidos o enzimas, justamente que van a participar en este proceso metabólico. Y por otro lado, tenemos el catabolismo, que son reacciones químicas en las que estos compuestos orgánicos complejos se degradan a compuestos más sencillos y se obtiene la energía para realizar las funciones vitales, ¿sí? Este cuadrito está bueno, es sencillo y me permite diferenciar bien qué es el anabolismo y qué es el catabolismo, ¿sí? Bien. Después, si quieren, les paso el PDF. Bueno, por otro lado, ¿sí? Tenemos la respiración interna, ¿sí? Esta respiración interna es un proceso catabólico, ¿sí? En donde las células de nuestro cuerpo degradan las partes, ¿sí? O sea, degradan los enlaces que formaban a las biomoléculas para obtener energía a partir de eso, ¿sí? ¿En dónde va a quedar depositada esa energía? En el ATP, ¿sí? ¿En dónde ocurre, sí, esa respiración interna en células eucariotas? Bueno, en primera instancia en el citosol, con la glucólisis, y en segundo momento la respiración aeróbica ocurre en las mitocondrias, ¿sí? O en repliegues membranosos en procariotas. Es un proceso catabólico de degradación de sustancias, es un proceso exergónico, o sea que se libera energía en este proceso, y para ello necesitamos la molécula de glucosa. Espere que hay alguien que tiene eco. Bien. Entonces, a ver, tienen que me mandar un mensajito. Bien, entonces, vamos a tener que en los procesos de catabolismo hay liberación de energía, por eso es un proceso exergónico. Entonces, partimos de una molécula grande, compleja, como es la molécula de glucosa, y necesitamos oxígeno como aceptor final de los electrones, ¿se acuerdan de eso? O sea, necesitamos de este oxígeno para que no se pierda, para que reciban esos electrones que fueron liberados de la molécula de glucosa. Y lo que vamos a obtener es el dióxido de carbono y el agua, ¿sí? De todo este proceso. Bien. Bueno, entonces, en la respiración interna vamos a tener que se libera materia y energía de los nutrientes, ¿sí? Como yo les decía, una vez que ingresa la glucosa al interior de la célula,
va a ocurrir la glucólisis. ¿Se acuerdan qué significaba eso? No, profe, ¿me puede explicar a mí que yo no estuve en las clases? Ah, ok. ¿No escuchaste los audios tampoco que mandé grupo? Estuve tratando de escuchar, profe. Yo soy Moreno Flavia, estuve operada y bueno, por eso Ah, no pude explicarle mi situación personal. Estoy está operada bien, todavía. está bien, está Eh, bien. y entonces trato de ponerme al día. Ah, ok. Bueno, Flavia, también están los videos del canal de YouTube para que los vayas Sí, sí, chusmeando. sí, estaba viendo eso, profe. Buenísimo. Bueno, entonces la glucólisis, ¿sí? Hace referencia a la ruptura de la molécula de glucosa, ¿sí? Gluco de glucosa y lisis de ruptura, ¿sí? Se produce, se produce el rompimiento a la mitad de la molécula de glucosa, ¿sí? Para que esto se dé, ¿sí? Los que estuvieron en la clase posiblemente se acuerdan de que se le aportaba un poquito de energía a la molécula de glucosa, y eso hacía que se inestabilicen los enlaces, y esto hacía que se parta la molécula de glucosa en dos, ¿sí? La molécula de glucosa tiene como estructura básica 6 carbonos, ¿sí? Si no vieron eso, si todavía no analizaron esa parte, vean los videos que están en el canal de YouTube, por favor, en donde explico lo de enlaces covalentes y todo eso, porque si no, no me van a entender. Bien, entonces, se parte en dos, ¿sí? Esa molécula de glucosa, y va a quedar una molécula de 3 carbonos que es el piruvato, ¿sí? Acá lo que me está indicando es que tengo dos opciones. Puedo hacer una ruta anabólica, aeróbica, que es la que va hacia la mitocondria, o anaeróbica, ¿sí? Que no tiene nada que ver con anabólico, ¿sí? Es anaeróbico, o sea, sin oxígeno, en donde se produce una fermentación, ¿sí? Para obtener el ATP. Eso es lo que forma el lactato, ¿sí? Y nosotros, los organismos eucariotas, también podemos llegar a hacer una respiración anaeróbica, ¿sí? ¿Vieron que cuando empiezan el gimnasio o una actividad, después les duele todo el cuerpo? Bueno, eso es porque como no llega el suficiente oxígeno, no tenemos tan eficiente el transporte del oxígeno alrededor del cuerpo, ¿sí? Lo que terminan haciendo las células es un poco de fermentación, ¿sí? O de anaerobismo, ¿sí? Eso genera un lactato, y el lactato irrita las células musculares, por lo cual nos duelen los músculos, ¿sí? ¿Qué decís? ¿Para qué se me ocurrió ir al gimnasio? Bueno, eso es por eso. A medida que ustedes vayan ganando estado, ¿sí? Les va a pasar cada vez menos, ¿sí? Porque todos nuestros capilares y nuestro sistema respiratorio se va a ir adaptando y va a ir mejorando la circulación sanguínea. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Después, esto todo ocurre en el citosol, ¿sí? Ese espacio interno de la célula en donde van a estar dispersas todas las enzimas que permiten este tipo de reacciones químicas. Cuando hay oxígeno presente, entonces se puede aceptar los electrones de la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Flavia, te recomiendo que veas el video de Ameba Sisters, ¿sí? Que habla sobre respiración celular, que es cortito y está muy bueno para entender todo esto. Bien,
Este piruvato Ok. que estaba formado por 3 carbonos, ¿sí? El esqueleto de este piruvato está formado por 3 carbonos, va a pasar a perder uno de esos carbonos en forma de dióxido de carbono, y va a ser una cadena de 2 carbonos. Este acetil-CoA ingresa, ¿sí?, a la mitocondria, ¿sí?, y va a entrar al ciclo de Krebs, ¿sí? En este ciclo de Krebs, lo que va a pasar, ¿sí?, es que se va a terminar de romper estas moléculas y se van a liberar 2 moléculas de dióxido de carbono. ¿Por qué se liberan? Porque yo lo que intento en este circuito es obtener la energía que está en los enlaces de la molécula. No me interesa el contenido material en sí, solamente me interesa obtener la energía de esos enlaces. Una vez que termina, ¿sí?, el ciclo de Krebs, se vuelve a formar el sustrato inicial, ¿sí?, y se liberan esos dióxidos de carbono. Entre medio, ¿sí?, tenemos al NAD, que lo que va a hacer es tomar hidrógeno y electrones, ¿sí? Por eso el NAD al principio está cargado y después ya no, ¿sí? Entonces toma los electrones y toma el hidrógeno. Bien, ese hidrógeno va a quedar en este espacio intermembrana, ¿sí?, que ahora se lo explico. Bien. Entonces, este espacio intermembrana va a estar cargado de hidrógenos, ¿sí? Va a estar lleno de hidrógenos en su interior. Y si se acuerdan algo del sistema respiratorio, se van a acordar de que las sustancias que tienen mayor concentración, en donde hay mayor concentración, van a buscar ir a donde hay menor concentración, ¿sí? Como hay tanta acumulación de ese hidrógeno en ese espacio, vamos a tener, ¿sí?, que el sacarlo de este espacio y llevarlo a otro va a generar mucha energía. Esa energía es utilizada por una bomba que se llama bomba ATPA sintetasa, ¿sí? Va a formar ATP, ¿sí? Pero ¿cómo llega ese hidrógeno a este espacio intermembrana? Bueno, porque hay unas bombas transportadoras de hidrógeno que lo que van a hacer es ingresarlo, ¿sí? ¿Y qué va a utilizar para ingresar esos hidrógenos? Bueno, los electrones que estaban dando vuelta, ¿sí?, que los llevan el NAD y el FAD, que son estos transportadores, ¿sí?, de estas formas de energía. Entonces, bueno, entonces tenemos que la glucosa tiene una estructura así de 6 carbonos, ¿sí? Esta glucólisis, ¿sí?, se da por reacciones sucesivas, hay un montón de reacciones químicas entre medios, ¿sí?, que van a darnos como resultado final el piruvato, ¿sí?, que va a tener 3 carbonos. Esto puede seguir por diferentes vías. Hay vías anaeróbicas, como la del etanol y la del lactato, ¿sí? Nosotros generamos lactato por la vía anaeróbica, ¿sí? Se da cuando hay una contracción muscular intensa, ¿sí?, y en algunos microorganismos. En nosotros se genera cuando no tenemos el suficiente suministro de oxígeno a las células, ¿sí? O sea que no estamos en un buen estado, ¿sí? Nuestros vasos sanguíneos y todo eso no están preparados para llevar la suficiente cantidad de oxígeno a las células cuando están en ese estado de contracción intensa, ¿sí? Por eso hasta que el cuerpo se acostumbra y se adapta, es una fase un poquito compleja, ¿sí? Bien, nosotros una vez que formamos el lactato tenemos la capacidad de llevar ese lactato a través de la sangre hasta el hígado, y el hígado lo vuelve a
transformar en piruvato y termina el ciclo una vez. Por eso después te dejan de doler las piernas. A veces para removerlo tenés que caminar un toque justamente para que se active todo eso. Pero bueno, entonces tenemos que si está en las condiciones aeróbicas, el piruvato va a transformarse en acetil-CoA. Entonces, esta molécula de 3 carbonos pierde, ¿sí?, una molécula de dióxido de carbono. ¿Sí? Ahí dice 2 porque es por 2, ¿sí? El piruvato salen de cada glucosa 2 piruvatos, ¿sí? Y van a salir de esos 2 piruvatos 2 acetil-CoA, ¿sí? Entonces va a entrar al ciclo del ácido cítrico o de Krebs, ¿sí? Y como resultado final vamos a obtener el dióxido de carbono y el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser los materiales que formaban a esa glucosa inicial, ¿sí? Pero no es no es el objetivo final obtener eso. Lo que nosotros buscamos es robar, ¿sí?, la energía que está contenida en esos enlaces covalentes que formaban a la glucosa. Bien. Entonces, acá tenemos, ¿sí?, que la glucólisis ocurre en el citoplasma, ¿sí? Después la respiración celular ocurre en la mitocondria, en donde vamos a tener el ciclo de Krebs, ¿sí? Y en la cara, ¿sí?, interna de esta mitocondria, entre el espacio entre membranas, vamos a tener la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, ¿sí?, en las crestas de la membrana interna mitocondrial. En las mitocondrias se van a metabolizar estos compuestos orgánicos en presencia de oxígeno para formar el ATP, ¿sí? El ATP no es que estaba contenido en la molécula de glucosa, sino que es un aceptor de esa energía y forma enlaces de alta energía con esa energía. Es como una especie de batería, ¿sí?, que va a tomar esa energía que se libera en el acto del rompimiento de la molécula de glucosa. Entonces vamos rompiendo cada uno de esos enlaces covalentes que va a formar la molécula de glucosa y vamos a formar ATP. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de lo que ocurre en una célula muscular. Acá, ¿sí?, tenemos un conjunto de bombas que van a ser las que forman la cadena transportadora de electrones, que van a ser las que toman el NAD, ¿sí?, que toman los electrones del NAD y los hidrógenos y lo meten hacia el espacio intermembrana. Si hay algo de esto que no lo entienden, fíjense en el video que mandé anteriormente, en los audios que mandé de la clase, en los videos de las semanas anteriores, la semana 8, la semana 9, la semana 10, que mandé al grupo y que están en el canal, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a tener que en el catabolismo tenemos una sustancia compleja, ¿sí?, por ejemplo, sustancia B, ¿sí?, que como resultado vamos a obtener la sustancia A más B, ¿sí?, más energía. Como es el caso de la glucosa. La glucosa es una molécula compleja, formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, y que vamos a obtener como resultado agua y dióxido de carbono, más la energía que queda contenida en el ATP. En cambio, en el anabolismo vamos a tener diferentes sustancias simples, como monómeros, como aminoácidos, como glucosa, ¿sí?, que mediante la utilización de energía vamos a unirlas y vamos a formar nuevas sustancias, como un polímero de aminoácidos, que es una proteína, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá nos hace referencia y nos dice que la sustancia B es rica en energía, ¿sí?, la sustancia A es pobre en energía, y la sustancia B por sí sola es pobre en energía. Entonces,
Lo que va a articular estos sistemas, ¿sí? Estos dos procesos metabólicos, va a ser el ATP, ¿sí? Que va a reservar la energía que se libera en el catabolismo para formar, ¿sí? Moléculas más complejas que requieren energía para su generación, ¿sí? Por eso nosotros acá tenemos que el catabolismo consume materias complejas y las convierte en moléculas sencillas, y el anabolismo consume, o sea, a partir de moléculas sencillas, provoca moléculas complejas. Esto no es un círculo sin fin, ¿sí? No vamos a obtener el mismo tipo de moléculas sencillas, ni vamos a obtener el mismo tipo de moléculas complejas. ¿Por qué? Porque yo lo que obtengo es, por ejemplo, me como una pata de pollo, ¿sí? Y la pata de pollo va a estar formada por determinados tipos de proteína. Entonces yo la tengo que romper, ¿sí? Hasta obtener aminoácidos, ¿sí? Y a partir de esos aminoácidos yo formo nuevas moléculas complejas, proteínas propias de mi cuerpo, ¿sí? O sea, no es que elaboro el mismo tipo de proteína, sino una proteína diferente a partir de los mismos aminoácidos o bloques de construcción. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto? Vamos a tener que el aparato digestivo, ¿sí? Va a obtener el alimento, ese alimento que son los nutrientes, las biomoléculas, ¿sí? Hidrato de carbono, proteínas, lípidos, ¿sí? A partir de la digestión mecánica y química vamos a obtener, ¿sí? Diferentes tipos de nutrientes. Esos nutrientes van a ser distribuidos por el organismo, ¿sí? Y a partir de eso, ¿sí? Las células lo que van a hacer es obtener a partir de las reacciones catabólicas, energía para realizar reacciones anabólicas. Esto va a generar productos tóxicos, nitrogenados, que eliminamos con el aparato excretor, y para eso vamos a requerir de oxígeno, ¿sí? Que viene por el lado del sistema respiratorio, ¿sí? Además, como yo genero dióxido de carbono en el rompimiento de este proceso, vamos a tener que eliminarlo después, y para eso primero lo liberamos al sistema circulatorio y más tarde al sistema respiratorio. Bien. ¿Tienen preguntas? No, profe, todo bien. Bueno, yo les paso el PowerPoint que armé al grupo y seguro que no tienen más preguntas. No. Profe, el lunes que viene es el parcial, ¿verdad? No, nos falta la semana 11 todavía. Ah, eso. Todavía no. Para el segundo parcial, digo, ¿eh? Sí, sí, del segundo parcial nos falta la semana 11 y después recién ahí es el parcial. Tiene Ah, 2 bien. semanas más. Bien, ya me estaba Es el angustiando. 28. Está Profe, bien. pero el 28 es la semana que viene. Esperen. Vale. Hoy, hoy es 21, profesora. Esperen que lo voy a chequear en el grupo de los profes. Porque nos falta la semana 11. A ver. No, el 24 no. Bueno, a ver. Bueno, ahí les mando al grupo. No se preocupen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, ahí lo chequeo y yo tenía entendido que faltaba, pero bueno, ahí lo chequeo y les mando. Bueno, ahí les mando el PDF, chicos. Listo, profe, terminó la clase entonces. Sí, si no tienen más preguntas. Gracias, profesora. No, de nada, hasta luego. Hasta luego.